en nuestros estudios el más joven de los aspirantes a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. Así como hemos entrevistado a Ricardo Peralta, a Clara Brugada anoche, más tarde a Hugo López-Gatell, esperemos que nos confirme cuándo y a qué hora Omar García Harfuch. Esta mañana en vivo y en directo nos visita Miguel Torruco Garza, diputado federal de Morena, me imagino que con licencia, no sé si todavía en funciones. ¿Cómo estás? Miguel Torruco, gracias por acompañarnos. Vicente, muchísimas gracias por esta invitación. Muy contento de estar aquí frente a todas y todos ustedes. Un abrazo muy cordial, hermano. Mucho cariño. Muy contento. Diputado todavía. Sí. O sea, no hay todavía licencia y estas cosas. No, Morena hasta el momento no solicitó que pidiéramos licencia. Si mis compañeros desearan que pidiera licencia en algún punto, claro que lo haría. Y obviamente mi trabajo no va a afectar con el trabajo legislativo. Ayer me sorprendió el anuncio de registro, sí. Miguel, diputado, debo de admitirlo, porque confirma de alguna manera que no andábamos tan perdidos. Aquí en Sin Censura fuimos de los pocos medios que hablábamos de Miguel Torruco como posibilidad. Hace unas semanas publicábamos, por ejemplo, esta encuesta, mi querido David, debes de tenerla por ahí, esta encuesta en Sin Censura, después del anuncio que hizo Rosa Isela Rodríguez, la todavía secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que decía la encuesta: con la decisión de la secretaria Rosa Isela Rodríguez de quedarse en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, ¿quién debe ser la candidata o el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia para mantener la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? Y colocábamos en nuestro sondeo, es nuestro sondeo, y ustedes deciden qué tanto peso tiene o no. Clara Brugada con el 12%, Martí Batres con el 28%. Ya sabemos que Martí Batres hoy es jefe de gobierno, luego de la renuncia de la hoy coordinadora nacional de la defensa de la Cuarta Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum. Mario Delgado, quien dice que no va, que prefiere quedarse como presidente de Morena. Miguel Torruco Garza con el 52% y Omar García Harfuch con el 6%, con 118,000 votos en este sondeo de Sin Censura. Pero ya sé lo que van a decir muchos: oye, pero los sondeos de Sin Censura no es una casa encuestadora. Bueno, hubo casas encuestadoras que en su momento, por ahí de inicios de septiembre, publicaron esta otra que sí es encuesta. Ubicaban a Omar García Harfuch a la cabeza, Clara Brugada por ahí, y para muchos sorpresivamente Miguel Torruco. ¿Qué juego han tenido estas encuestas en la decisión, Miguel? Pues obviamente antes de tomar una decisión tan grande como estas, sí, en mi equipo nos medimos y vimos la realidad y vemos que hay una muy gran posibilidad y números que favorecen. Y obviamente si nos inscribimos fue para ganar. Con la venia de todos. Hay una decisión de no dividir ni de fragmentar, sino de sumar. Me imagino que hay un respeto con todos. Siento que se ha hablado. Para iniciar, yo como persona, como político, como ser humano y como fiel seguidor de Morena, participante de Morena y activista de mi querido partido, yo siempre he estado a favor de la unidad. Entonces, yo siempre seré un factor de unidad, de trabajo, y jamás seré aquella persona que divida o que dude siquiera del proceso del partido. Confío en mi partido, confío en los procesos. Ya vimos el gran proceso que fue con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ella llevaba mucho tiempo encabezando las encuestas, lo ganó de una manera legítima, y de igual forma será esto. Esto no acaba hasta que termina. El día 30 de octubre, me parece, será el último día para las encuestas y se determinará por parte de Morena quién es el aspirante en cuanto perdón, es que me tengo que quitar nomás esta cosita, sí, el aspirante a la coordinación, y de esta forma sabremos. Ahora, falta un mes, se va a crecer y se va a dar sorpresas. A ver, Miguel, ¿qué papel también jugará el ser hijo de? Yo sé que tú eres muy joven, que eres un diputado, que te vas abriendo camino por tu cuenta, en algún momento con el encargo del box, del presidente, pero
bueno, muchos dirán, es el hijo de Miguel Torruco Márquez, el secretario de Turismo. Ya dirás tú, y lo sé porque los conozco a mucha honra. Sí, sí, sí. ¿Qué papel juega esto de la familia y de la dinastía? El núcleo familiar es lo más importante para mi vida y para la vida de la gran mayoría de los seres humanos. El haber tenido como padre a Miguel Torruco Márquez y a mi madre Gloria Garza de la Garza. Te mando un saludo, por cierto. Gloria, no me vaya a poner en la lista negra, no haberla mencionado. Fue un gran honor que me haya... uno no escoge dónde nace, pero bueno, mis padres son todo en esta vida para mí, mi esposa, mis hijos, mi familia. Y lo que ellos aportaron a mi vida fue educación, educación y educación. En todos los aspectos, educación familiar, educación académica, respeto hacia los demás, igualdad hacia los demás. Eso es lo que les agradezco y lo que les estaré en deuda toda mi vida. Ya lo que yo haya hecho independientemente a mi padre, aunque estemos en política los dos, no tiene nada que ver él. Muchos dicen, bueno, decían, ya no lo dicen. Al inicio, cuando yo empecé en la diputación, es que su papá le regaló la diputación. Madre mía, pues qué poder tendría de ser secretario de Estado y poner al hijo, ¿no? Y sobre un gran presidente que tiene el poder y el control del país. Una influencia así es imposible. Eso con trabajo, con dedicación y con resultados he demostrado que no fue así. Y te quiero platicar cómo fue esa relación con el presidente, porque para haber encabezado la lista de representación proporcional, en el número 1, pues no es enchilame la gordita, ¿no? Fue un trabajo de lealtad, de años y de compromiso con el presidente de la República. Yo estuve marchando con él, estuve asesorando su campaña en el 2012, fui fundador del movimiento Yo Soy 132 con muchos compañeros, fui activista cuando no creían en él algunos. Yo en la Universidad Iberoamericana generé este movimiento con muchos compañeros más. Se hizo un movimiento tan importante que creció a nivel nacional y se volvió en el movimiento Yo Soy 132 para buscar la democratización de los medios. Y me involucré en la campaña con él, desde el inicio hasta el fin, y se posicionó en segundo lugar. Sabemos que Peña Nieto compró con las tarjetas Soriana y demás, la tarjeta rosa, no recuerdo cómo se llamaba, compra la elección, y éramos los apestados en el 2012 cuando nos arrebatan esa elección, cuando compran esa elección. A mí nadie me quería dar chamba, era el porro, era el 132, pero yo más, sin embargo, ahí siempre me acercaba Andrés Manuel, al hoy presidente, y le decía, ¿en qué le puedo servir? ¿Qué podemos hacer? Don Andrés, métase a las redes, hágame caso. Confieso que él en ese entonces decía, híjole, las redes, la mitad de la población no tiene internet. Yo le decía, Obama ganó en el 2008 gracias a Twitter. Ahorita en el 2012 ya vimos lo que pasó. Para el 18, don Andrés, va a ser la gran diferencia en las redes sociales. Háganme caso, por favor. Dudaba, cada que lo veía me decía, ¿me vas a hablar otra vez de las redes sociales? Por favor, don Andrés. Twitter, Facebook, ahora Instagram, todavía no existía TikTok. Y de pronto se empezó a meter. Te voy a contar una anécdota muy interesante. Esto fue en el 2012. Estábamos con él y con César Yáñez. César Yáñez, quien fue su mano derecha por muchos años. Gran constructor del proyecto de transformación y ahora subsecretario de Gobernación. En esa plática estaba César. Don Andrés, Facebook y las redes y YouTube. Bueno, para no ser el cuento largo, un seguidor del presidente con 100,000 seguidores le cede la cuenta de Facebook a César Yáñez. César, aquí está la página, las contraseñas puse. Entonces ya César ha empezado a subir fotos y el presidente, ¿sabes dónde se da cuenta? En esas giras por todo el país, que es el único presidente que conoce todos los municipios de este hermoso país. Decían, don Andrés, foto para el Face. Él decía, caray. Y yo como lo acompañaba a varias giras, ya, don Andrés, foto para el Face. A ver, ¿qué es eso del Face? Ya, esto, ya nos donaron la página, súbete este video. Oiga, ¿cuánta gente nos vio, don Andrés, ayer en el meeting? No, pues 3,000. Pues aquí lo vieron 100,000. Caray. Y ahora es el influencer número 1 de Latinoamérica, Hispanoamérica. De Hispanoamérica, el de habla española más importante del mundo. ¿Qué papel van a jugar las redes sociales en esta contienda por la Ciudad de México? Importantísimas las redes sociales, porque la tecnología ha evolucionado de tal forma que la conectividad de las personas, el Internet, la información,
la velocidad de la información, cómo se procesa, ha cambiado y ha roto los paradigmas en este momento histórico también. Van a jugar una parte fundamental porque pues, sucede algo y te enteras al minuto. Ahora, es una espada de doble filo porque también están las famosas fake news que les encantan a los panistas inventar. Lo importante aquí es tener un amplio criterio y no solamente creer una fuente, sino investigar de varias fuentes y tener ese criterio amplio, poder analizar y buscar la realidad. Van a jugar un papel fundamental porque pues, la gran mayoría de las personas ya tiene teléfonos inteligentes. Y en la Ciudad de México va a ser un factor importante porque podemos hablar de no tener conectividad, y lo digo con mucho respeto, en Oaxaca, en Chiapas, en Sonora, en algunas partes del norte, pero la Ciudad de México está hiperconectada. Así es, y otro dato muy importante también, la media poblacional de la Ciudad de México tiene 35 años. Y yo también tengo 35 años, entonces, si tenemos ya, te voy a dar un ejemplo, antes de que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ganara en la coordinación nacional, algunos decían, ¿hay posibilidad? ¿México está listo para una mujer presidenta? Y la respuesta era muy sencilla. Ya había una presidenta en el INE, presidenta de la Suprema Corte, una secretaria de Gobernación. Las mujeres ya están en la vida pública tomando las decisiones más importantes de este país. Entonces, claro que era momento, ya nos habíamos tardado. Entonces, la misma pregunta es, ¿la Ciudad de México está preparada para que un joven pueda gobernar? Y la respuesta es, si la media poblacional tiene la misma edad que el gobernante, pues puede haber más empatía. De igual forma, ya tenemos a una secretaria de Gobernación, es una dama, no voy a decir su edad, pero rondamos muy cerca por la misma edad. Secretaria de Gobernación, el segundo puesto político más importante de la vida pública en México. Tenemos a 2 secretarios de Estado rondando por la misma edad. Tenemos una secretaria general del CEN de mi querido partido Morena, Citlali Hernández, la senadora. Caray, ya los jóvenes estamos formando parte de este relevo generacional, tomando las decisiones más importantes. Qué bueno que usas ese concepto que ha acuñado el presidente, este relevo generacional. Sí. Esta es la confirmación de que es una realidad. El relevo generacional es lo que trae en mente Miguel Torruco Garza demostrar. Así es, pero el relevo generacional no se puede confundir por decir, soy joven y me toca, quítense porque voy. No, aquí los jóvenes tenemos que demostrar con aptitudes, con actitudes, con conocimiento y con resultados que podemos ganar ese lugar, que tenemos el derecho, pero sobre todo ganamos ese lugar no porque sea el momento solamente de la juventud, sino porque podemos trabajar y dar resultados para estar en ese lugar. Quienes están hoy en las grandes cúpulas del poder, en las grandes posiciones, también fueron jóvenes alguna vez y se ganaron su lugar a base de resultados. Es simplemente un relevo generacional que tiene que estar acompañado de la experiencia y la capacidad de los grandes sabios de nuestra patria, hombres y mujeres. ¿Cuántos años llevas, Miguel, como diputado? 2 años. 2 años. ¿Por qué Miguel? Pero más de 15 en activismo político. Sí, y además, en algún momento te vimos muy cercano al presidente con esto del box. Nos tienes que contar, sí, ¿no? Fue algo muy bonito, la verdad. El presidente Andrés Manuel López Obrador, yo toda mi vida, desde muy joven, me dediqué a ser empresario. Me encantan las redes sociales y me dediqué mucho tiempo a generar estrategia digital. Me iba muy bien, me sigue yendo bien. Pero siempre me interesó la política. Yo al mismo tiempo le decía al presidente esto sobre las redes sociales. Y yo tenía ya, pues, mi plan en el sector privado, en ser empresario. Gana el presidente. También en el 2018 entro a su campaña, asesoro la campaña, generamos un movimiento de millennials con AMLO, lo acompaño a giras y demás. Pero yo la verdad no veía mi momento en política. Decía, voy a esperar un momento más. En ese momento era licenciado por la Ibero en mi licenciatura en Mercadotecnia y tenía estudios en Harvard y en NYU en Nueva York de Mercadotecnia Digital. De pronto el presidente gana. Qué gran momento de verlo ahí en la Cámara de Diputados. Fue invitado en la parte de arriba y ver cuando la banda presidencial le toca el pecho, toma protesta. Fue un momento porque es un momento también de ideología, de lucha de años, que ya más adelante podemos entrar en el tema de ideología, pero verlo tomar protesta fue un momento muy bonito. Previo a que tomara protesta como presidente electo, hubo un evento que se llamaba Cumbre de Negocios y yo fui el encargado
de invitarlo y llevarlo a esta gran cumbre de negocios. En el avión, íbamos en Interjet en ese momento, el presidente me dice, el presidente electo, Miguel, ¿y has pensado qué harías para el país en el 2018 al 24? Y yo, estar en mi rumbo empresarial, presidente. ¿Qué harías por el boxeo? Yo sé que te encanta el boxeo. ¿Qué harías por el boxeo? Bueno, presidente, si estuviera un cargo de deporte, ayudaría a los que menos tienen. Porque cuando uno es campeón del mundo, le llegan a borbotones los patrocinios, el dinero, la fama. Pero esos grandes campeones en algún momento, muchos de ellos no tenían ni para un par de guantes decentes. Entonces, presidente, yo lo que haría sería generar en las zonas más vulnerables del país gimnasios gratuitos para que los niños, en lugar de estar en las calles portándose mal, las niñas y los niños, que pudieran ellos entrar a los gimnasios y entrenar, dedicarse al deporte, enfocarse, darles esa llama de esperanza, de decirles, tú puedes ser grande, puedes representar a tu municipio, a tu estado, a tu país, a tu patria, con el deporte, con la gloria, y representar a tu familia de una manera muy bonita, no irte por el lado oscuro de la vida. Y eso le gustó mucho al presidente, me dijo, Miguel, quiero que seas mi comisionado de boxeo. En el avión, tengo una foto que estoy con él en el avión, en ese momento, estaba de hecho Daniel Asaf en medio. El presidente, será el gran honor de mi vida. Te hablo la semana que entra. Dicho y hecho, la semana que entra, perdón, pasa el tiempo, me dice, ve planeando, ve generando un plan. Y me dice, llega el momento en el que ya es presidente electo, la banda, además, el día 7 de enero de 2019 me cita en Palacio Nacional. Platico con él en el despacho donde Benito Juárez, Francisco Ignacio Madero, los grandes de la historia tomaron las decisiones más importantes. Y me dice, Miguel, ya llegó tu momento, vas a ser mi comisionado nacional de boxeo. Y vas a tener tu oficina aquí abajito de la mía. Ponte las pilas y quiero resultados. Me impacté. En ese momento le dije, presidente, soy licenciado en mercadotecnia. El día de hoy, saliendo de aquí, iré a inscribirme al Instituto Nacional de Administración Pública para mi maestría en Administración Pública. Y voy a llevar las finanzas que usted me otorgue de una manera limpia, pulcra. ¿Y sabe qué, presidente? No pienso cobrar. Quiero demostrarle que como joven, con esa esencia de transformación, con ese ímpetu, con esa fuerza, puedo darle resultados sin cobrar. Y para poderle decir, soy un gran fanático de la historia, para poderle decir al presidente, como Riva Palacio, el general Riva Palacio le dijo algún día a Benito Juárez, a la patria se le sirve, no se le cobra. Y yo quería esa narrativa en mi vida. En ese entonces no tenía hijos. Hoy tengo la gran bendición de tener dos chiquitos, una niña y un niño. Y tenía mi empresa de mercadotecnia digital. Entonces podía vivir tranquilo. Presidente, no voy a cobrar. En ese momento salgo. En efecto, sí voy con mi señor padre a compartirle la noticia. Y me dice, pues, es tu camino. Dale para adelante, pero prepárate. Le dije, de hecho, aquí tengo ya mi papel que me aceptaron para la maestría de Administración Pública, entonces te tengo estas dos noticias. Pues, ahora sí que juegue, ¿no? Como se dice en fútbol. Sí. Comencé a la siguiente semana en el despacho ahí en Palacio Nacional, y despachar en Palacio Nacional ha sido una de las oportunidades más bonitas de mi vida. Tenía esa oficina, ponía mi incienso, que me encanta, ponía Frédéric Chopin, las puertas abiertas, y todos los secretarios para pasar a ver al presidente pasaban por mi oficina. Miguel, ¿cómo estás, Miguel? Tuve la gran oportunidad de relacionarme con la gran mayoría de los secretarios. Para no hacer el cuento más largo, y fuéramos solamente 5 personas. En otras comisiones, en otros... las otras dependencias. No, ahí mismo, porque éramos el comisionado de fútbol, de boxeo, que era yo, comisionado de béisbol y comisionado de caminata. El comisionado de béisbol tenía 70. Yo tenía solamente 5. Y ahí dije, tengo que dar los resultados. Es la gran oportunidad de demostrarle a mi patria, a mi presidente, que era mi jefe directo, de que puedo y que los jóvenes pueden. ¿Y qué resultados le dice? 69 gimnasios en todo el país, más de 3,000 niños que pudieron practicar boxeo, becados también, los niños, porque el presupuesto que se tenía, aparte
se generó de tal forma que fuera lo más transparente posible. Que la Secretaría de Educación Pública diera el recurso a los diferentes estados y ese estado se lo diera a los municipios. O sea, no, yo no como yo no era en ese entonces un servidor público porque era honorífico, yo solamente generaba las gestiones, iba con los gobernadores, gobernador, este proyecto del presidente necesita tantos gimnasios, y como no había tanto recurso, el presidente me dijo, ¿cómo le hiciste para hacer 59 gimnasios, 69 gimnasios? Dije, con la austeridad republicana, presidente. Sin corrupción, transparencia, y aparte iba con los gobernadores, ¿quieres un gimnasio del presidente de la CONAVOX? Ayúdame con el desarrollo, necesito un espacio de tantos metros por tantos metros, que el piso sea de tales dimensiones, baños decentes, etcétera, etcétera, casilleros, y ahí yo llegaba, a través del recurso de la Secretaría de Educación Pública, se ponían los gimnasios, se les pagaban los entrenadores, y a los chamacos y a las chamacas, y era una ilusión tan bonita ir a inaugurar esos gimnasios y ver a los niños, ¿cómo te digo? La ilusión de ver unos guantes. Son mis guantes, me decían, son tus guantes. Sí, se van a quedar aquí en el gimnasio, pero son tus guantes, tienen tu nombre. Y eso te puede llevar, Miguel, a ser jefe de gobierno, primero coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación y después a gobernar la ciudad. Es que esa fue una etapa solamente. Pero esa es la visión que tú le puedes aportar. Es muy ver distinta la gran ciudad y los requisitos que necesita la ciudad a haber llevado solamente esto. De ahí tuve la gran oportunidad de ser diputado federal. Y ya con mi maestría en administración pública, y por cierto, ahorita estoy a punto de acabar mi doctorado, que ya estoy hasta acá, porque entre el trabajo legislativo, el doctorado en administración pública, ahora los recorridos. Y los recorridos, es difícil, pero pues es dormir menos, no pasa nada, pero la emoción está. Entonces, el conocimiento académico lo tengo. Ahora muchos dirán, ¿qué experiencia tienes? Para empezar, ha habido grandes casos en la historia y en el país también, de gobernantes que llegan sin haber tenido un cargo en el Ejecutivo. Pero yo creo que tiene que haber un buen conocimiento de la administración pública, lo cual lo tengo. Tiene que haber honestidad. Tiene que haber también ese ímpetu de hacer las cosas transparentes y sobre todo tener liderazgo. ¿Liderazgo en qué? Uno, podría mentir, decir que es un sabelotodo. Hay que saberse rodear de las personas más preparadas en cada ámbito y sacar a los mejores, porque tienes que ser un gran líder y saber delegar. No puedes meterte en absolutamente todo. Entonces, eso a lo largo de mi vida me ha ayudado. No solamente en este proceso, sino a lo largo de mi vida. Saberme rodear, ser buen líder y saberme rodear de esas grandes personas. Déjame preguntarte, diputado, porque se habla de izquierda, se habla de centro izquierda, se habla de convicciones, de visión. Sí. Tú hablas de los más vulnerables, Así hablas es. de tu cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero es obvio que somos privilegiados. Sin duda alguna. ¿Cómo funciona esto de tener la sensibilidad para apostar por primero los pobres cuando la vida ha sido muy generosa contigo? Es una extraordinaria pregunta. Mucha gente me dice, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Un pequeño resumen, porque me dicen, tú puedes estar en la empresa tranquilo, sin necesidad de estar en la grilla, porque también es muy fea la grilla, luego a veces que inventan cosas de ti, tú llevas tu vida pulcra y de pronto sale un tuitero que nadie conoce y ya compró su verificación y te inventa cosa y este grupo de panistas te lo pide hacer más grande. No me ha pasado, pero... Bueno, te pasó con un bautizo en Cancún que exhibieron a tu familia, a tu esposa, en pandemia, ¿no? Eso fue en pandemia, exactamente. Fue el baby shower anunciando que mi esposa, Chantal, que la amo y le mando un abrazo, está embarazada. Le mando un beso. ¿Qué pasó? Estábamos mis hermanos, somos muy unidos mis hermanos. Estábamos mis cuñados, mis dos cuñados, mis dos hermanas, mi esposa y yo, nos quedamos en la pandemia juntos. ¿Qué pasó? Decidimos hacer el baby shower con mis hermanas, mis cuñados y con el famoso Zoom. Arreglamos, pusimos globos y demás. Y pusimos la pantalla, habían 40 invitados, vía virtual, y festejamos en ese momento que mi esposa está embarazada. Digo, en un momento tan triste en el mundo, tantita luz no le hace tristeza a nadie. No violamos la cercanía con la gente, no se hizo una fiesta. Y los medios, Reforma, me puso en primera plana diciendo que había hecho
un baby shower en plena pandemia de 80 personas y demás. Sí recuerdo eso y yo recuerdo haber pensado, como conozco a tu papá desde hace años, dije yo, qué ganas de acuchillar, ¿no? Sentido común, que eso es algo que también requiere un gran líder, sentido común. Entonces, por sentido común, simplemente por respeto a la gente que está en otra situación y que está muriendo o que está enferma o que está en los hospitales o que está conectada, pues no haces algo, una fiesta real. Pero si quieres festejar con tu familia, mi esposa tiene redes sociales muy importantes. Lo puso en sus redes, estoy muy contenta, les comparto que voy a ser mamá. Un momento muy bonito. ¿Y qué pasó en la prensa? Uy, haz de cuenta que ni siquiera sacan en primera plana a los que roban contratos, los que hacen a los pura corruptos. cochina, a los corruptos. Entonces, pues sí, ese es mi negativo por haber hecho un baby shower con mis hermanas y mis cuñados y haber tenido uno, pues prefiero que me acusen de eso a que me acusen de haber robado o demás. En cuanto a la ideología, te quería platicar. Esto es importante, porque se puede ser de izquierda, claro, por supuesto. a pesar de que la vida es generosa con uno, Sin porque duda, existe la idea de que, es fifí, de familia acomodada, y qué me va a entender a mí y estas cosas, ¿no? Y esto es importante. Mira, te quiero dar un pequeño background de lo que es mi familia, de dónde vengo. Tengo la gran fortuna de ser el nieto de Marilena Márquez, actriz de la época dorada del cine mexicano. Y mi abuelo Miguel Torruco Castellanos murió de 39 años y también hizo películas. Mi abuela ganó la Bienal de Venecia, películas con Armendáriz, Jorge Negrete, Pedro Infante, Cantinflas, Silvia Pinal, María Félix, Doña Bárbara. Ganó la Bienal de Venecia como la mejor actriz, la única mexicana latinoamericana que ha ganado la Bienal de Venecia. Y por la parte de mi madre, abuelos ganaderos. Entonces, afortunadamente, mi abuelo Felipe Garza Guerra, incluso en su juventud, ayudó a Pancho Villa en la División del Norte. ¿Sí? Lo ayudó a cruzar el desierto. No, unas anécdotas muy bonitas. Posteriormente, mi abuelo era gran amigo de Lázaro Cárdenas del Tata. Mi abuela María, siempre gran señorona, de esas pues de las de rancho de antes, ya sabes, Doña María. Mi padre, gran empresario, tuvo una universidad, le fue bastante bien, afortunadamente. Mi madre se dedicó a administrar toda la universidad, a administrar también la casa, entonces tomaba este rol de administrador en general. Y mis padres se dedicaron más que nada a mi educación. Se los agradezco desde el fondo de mi corazón toda la vida. Y entonces, muchos dirán, es que tú nunca has sufrido, Miguel, tú nunca has pasado hambre, tú nunca has pasado lo que es una realidad en todo el país, no solamente en la ciudad, porque la ciudad es tan diversa que puedes tener desde un Polanco hasta allá en Milpa Alta, Los Ejidos. Entonces, ¿qué hago yo? Pues tengo un sentido común y un sentido social. Sí se puede ser de izquierda. ¿Por qué? Porque ser de izquierda es la ideología. ¿Cuál es la ideología? Pensar en la colectividad, pensar en todas y todos. Yo desde niño decía, ¿por qué ese niño de allá no tiene la misma oportunidad que yo? No sé, iba en el coche, veía un niño vendiendo chicles. Y desde chamaquito yo sí decía, mamá, ¿por qué él no está en una escuela? ¿Por qué él está vendiendo chicles y por qué yo estoy aquí? Y me explicaban que me tocó nacer en una familia, pues, con oportunidades. Y desde niño yo veía viendo que teníamos diferentes oportunidades. Y ya con una madurez política, madurez social, yo decía, es que yo no puedo vivir tranquilo en una burbuja y decir, lo tengo todo y que no me importe nadie. ¿Y la gente alrededor qué? Es un sentido humano. Por eso también es el humanismo mexicano. El pensamiento de izquierda es el pensamiento colectivo. Quien piense en uno mismo y el quítense porque hay hoy, que se vaya al conservadurismo, que piense en el individualismo. Yo pienso en la colectividad, en poder darle, aprovechar las grandes oportunidades que me ha brindado la vida. He estudiado en 5 países distintos, hablo 3 idiomas, tengo una visión amplia, porque he podido vivir en Italia, en Nueva York. Bueno, en Italia viví en Florencia, en Milán, viví en Nueva York, estudié inglés en Nueva Zelanda, en Canadá, y toda esa riqueza de ver una riqueza cultural, de ver un mundo distinto y decir, México puede salir adelante. Y te voy a dejar el ejemplo de los trenes. Yo decía, ¿por qué no apoyar a la gente? Que tenga las mismas oportunidades que yo tuve. Yo veo la política como un maratón de 40 kilómetros. Obviamente, la meta son los 40 kilómetros.
Y hay personas que nos tocó nacer en el kilómetro 20, hay personas que les tocó nacer en el kilómetro 0, hay personas, esto es una analogía política y de la vida, y hay personas que les tocó nacer incluso en el kilómetro 35 o en el 40. Yo considero que a mí me tocó nacer en el kilómetro 20. Yo no puedo correr ese maratón sin voltear atrás y sin voltear a ver a esas personas que quizá analógicamente no tienen hidratación para poder correr esos 40 kilómetros o unos zapatos para poder correr. Entonces, mi obligación de haber nacido en el kilómetro 20 es decir, hay que regresar al kilómetro 0, apoyar a todas y a todos. Es una analogía, repito, por los que se acaban de conectar. Y decirles, aquí hay un par de zapatos extra. Vamos todos, vamos a llegar todos juntos. ¿Para qué llega el primero, segundo y tercero? Sí, serán recordados ser el primero, el segundo y el tercero. La idea es que todos acabemos el maratón y todos lleguemos a esa grandeza. Así es mi visión en general. Hablaste de trenes y veo que el tema te apasiona, ¿no? Muchísimo. Y me imagino que también puedes decirle a esa oposición que critica el Tren Maya que México necesita regresar a los trenes de pasajeros. El presidente se ha comprometido con ese tema. Hemos platicado en diferentes ocasiones de esto. Ojalá que algún día también haya un tren, una pierna o un brazo del tren, el Chepe, hacia Álamos, Sonora, en donde tienes tu casa. Pero pues los que hemos visto cómo se mueve, por ejemplo, Europa, a través de trenes, cuando la oposición dice no al Tren Maya, dices, ay, caray, pues no, que ustedes son los viajados y los que saben del mundo, ¿no? Sí. Ahora, es muy importante, esa oportunidad que tuve yo de vivir en diferentes partes del mundo, ver la importancia de la conectividad de los trenes. Yo también decía, esto fue de estudiante más chamaco, 15 a 18 años, ¿por qué no hay trenes en México? Y yo me acuerdo que alguna vez, porque pasé mis navidades en Coahuila, en Musquis, ahí en la región carbonífera, y solamente muy chiquito tengo un recuerdo de un viaje en tren desde Buenavista, creo que llegamos a Monterrey y dormíamos toda la noche, despertamos y estábamos allá, eso que eran los trenes que iban a 50, 80 kilómetros por hora. Voy creciendo, voy siendo más maduro, tengo la oportunidad de vivir en diferentes países, en Europa. Decía, ¿por qué no tenemos esta maravilla de conectividad en México? Regreso a México, ya cuando tengo la oportunidad de ser diputado federal, empiezo a leer, bueno, ya sabía sobre la historia, me encanta la historia nacional. Y la respuesta del por qué no tenemos trenes de pasajeros en México es porque en 1994 Ernesto Zedillo Ponce de León quita de la Constitución este sector tan importante que son los ferrocarriles, se privatiza muy al estilo neoliberal y dos empresas se forman parte del sector ferroviario mexicano. ¿Qué sucede? En el 95 igual se genera una ley reglamentaria del servicio ferroviario que estaba hecha ad hoc, es decir, a favor y a modo, pocas palabras, de los concesionarios, de quienes tienen estas grandes concesiones. Ellos tienen esta gran red ferroviaria que desde Porfirio Díaz creció, 19,000 kilómetros de vías férreas, aproximadamente tenemos 25, 26 a la actualidad, no hemos crecido nada. ¿Por qué? Porque la ley no les exige esa amplitud, esa modernidad. Los concesionarios deciden que solamente va a haber tren de carga, es decir, para transportar bienes, productos. Y como ven que el sector de pasajeros pues tiene un costo más alto, deciden desaparecerlo, erradicarlo de nuestro país. Y se quedan con este duopolio de carga y quitan el de pasajeros. Entonces yo comienzo a estudiar una ley reglamentaria del servicio ferroviario, que normalmente cuando los diputadas presentan una iniciativa es de 5 páginas. Este es un estudio de casi 300 páginas del por qué tenemos que regresar los trenes de pasajeros a México. De hecho, mi tesis para el doctorado es por qué tienen que regresar los trenes de pasajeros a México y cómo van a aportar al desarrollo económico, macroeconómico, microeconómico, desarrollo regional y nacional, y también internacional. Entonces genero esta ley, la trabajo, pero luego me brincaron los concesionarios, se aparecieron en mi oficina. Esto es una estupidez, esto no se debe de hacer, sí, porque no te conviene a ti, pero al pueblo de México sí le conviene, es a donde vengo con la idea de izquierda, de mentalidad.
Si piensas en la derecha, en el individualismo, pues son 2, 3, 4 empresarios que se están beneficiando a montones a costa del pueblo de México y del desarrollo potencial del pueblo de México. Si pensamos en la colectividad, que necesitamos trenes de pasajeros, y hablando de la colectividad, es para todos, ricos, pobres, clase media, de todo, porque todos se van a beneficiar de una red ferroviaria en todo el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador, y se lo agradezco de corazón, regresó ya el tren de pasajeros. El sureste mexicano lo detonó con el Tren Maya. Ahora, mágicamente salieron algunos, es que está devastando la selva. ¿Y dónde estaban esas pseudoambientalistas donde aparecían hoteles y devastaban manglares? ¿Dónde estaban? Me explico, ¿dónde estaban? Porque ahorita con Tren Maya, cuando es una franja relativamente pequeña comparada con lo que ya han devastado con la selva y que va a detonar toda esa región económicamente, y también es justicia social. ¿Por qué? Muchos pensarán, quienes son de derecha, es que es para ir de vacaciones. No, señor, no solamente es para ir de vacaciones, también es tren de carga para poder transportar la carga y los bienes, pero la justicia social es para pensar en todos esos trabajadores que están ahí, que trabajan en los hoteles, pero que viven en municipios alejados y que para llegar a chambear se avientan 3 horas, van en el transporte público, apenas van ahí cabeceando, van durmiendo, llegan cansados a chambear y sin duda alguna llegan, chambean y hacen un trabajo espectacular porque nuestro México tiene uno de los mejores servicios en cuanto a hospitalidad. Después terminan de chambear, están exhaustos y regresan a sus casas a dormir unas cuantas horas y al otro día lo mismo. Este tren trae justicia social porque en lugar de viajar 3 horas se van a aventar 40 minutos, van a poder tener esas horas extras de sueño, llegar con más energía. Entonces es justicia social. Si nos vamos un poquito más hacia el Istmo de Tehuantepec, otro gran desarrollo ferroviario del presidente, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El Istmo de Tehuantepec, para quienes están escuchándonos, es la región más angosta de nuestro país, que divide a los océanos Atlántico y Pacífico. ¿Qué desarrollo viene ahí? Porfirio Díaz inició ese gran corredor para gestionarlo como un canal de Panamá, para conectar los grandes océanos y todo el mercado y los canales de producción. Viene la Revolución Mexicana, se cancela el Istmo de Tehuantepec y tuvieron que pasar 100 años para que un presidente nacionalista, patriota, soberanista, pensara en México, en el sureste que está tan olvidado, en la colectividad una vez más, desarrollar este gran Istmo de Tehuantepec, el gran corredor interoceánico, en que consta una gran línea ferroviaria y también carretera para transportar toda la carga y pasajeros que requiera de esa zona y que se puedan mandar al este, a la costa este de los Estados Unidos y posteriormente a la costa oeste. Si llegara a pasar la ruta de la seda por nuestro Istmo de Tehuantepec, ahí te encargo el desarrollo y cómo se va a detonar la economía. Toda esa zona está, ahí se están instalando, aprovechando todas las turbulencias geopolíticas que están entre China, Estados Unidos, la guerra en Ucrania, las grandes empresas, los grandes productores se están instalando en el Istmo de Tehuantepec para, como ya va a estar este desarrollo gubernamental, puedan enviar sus productos al este de los Estados Unidos, que Estados Unidos es uno de los mercados de más consumo. Déjame regresar a la contienda. Sí. Sí, nos aventamos. Sí, no, pero está sabroso, sí. porque eso es también la Ciudad de México. Sí, claro. Es un arcoíris, es un rompecabezas, estamos de todos lados. Yo soy sonorense, lo mismo me encuentro con un poblano que con un veracruzano. Y mi sueño, perdón que te interrumpa nada de volar, mi sueño es interconectar una vez más a la Ciudad de México con el puerto de Veracruz, con Acapulco, con Guerrero, con el gran puerto de Guerrero, el gran puerto de Acapulco, con Jalisco, con Aguascalientes. Eso sería, no estoy hablando de propuestas, pero ese sería mi gran sueño. Interconectar la Ciudad de México de una manera ferroviaria, reactivar una gran estación ferroviaria, sería mi gran sueño. ¿Por qué Miguel? Y no Mar, y no Clara. ¿Qué te pueden criticar, Miguel? ¿O cuál es tu fuerte? Porque van a decir, eres muy joven, no has gobernado. Sí. Ayer entrevistaba a Clara Brugada y le preguntaba lo mismo. A ella pues obviamente le critican el tema de Juanito y bueno, sí. hay siempre claroscuros a la hora de gobernar. A Omar García Harfuch trae
muchas cosas ahí que hay que conversar cuando nos permita la entrevista. Hoy creo que entrevistamos a Hugo López-Gatell. ¿Tú por qué? A esta gente que nos está viendo, ¿por qué le dices yo? Sí, sí, sí. Miguel. Fíjense que nada, me gustaría también hablarte de mis compañeros, porque yo sí los veo compañeros. Qué bueno que haya grandes perfiles para la Ciudad de México, porque lo importante, lo más importante es ganar la Ciudad de México. Eso más allá de todo. Recuperar lo que se perdió en el 2021. Recuperar lo que se perdió, ganar la Ciudad de México y demostrarle a esos nuevos electores que podemos gobernar y que podemos solucionar los problemas cotidianos de la gente. Omar, con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, dio un extraordinario papel en cuanto a seguridad, porque redujo el índice delictivo alrededor de un 56%. Clara Brugada, gran alcaldesa de Iztapalapa, 9 años en la alcaldía, generó estas utopías tan bonitas, dándole la oportunidad a la colectividad de invitar a la gente a que pueda tener una realidad más amplia en cuanto a cultura, música, espectacular. Hugo López-Gatell, bueno, se aventó un tirototote con la pandemia, es fácil criticar, pero estando en esa posición, pues las decisiones nunca son fáciles, ¿no? Nunca son fáciles. Y mira, tengo que reconocer ahí que cuando estuve cuando generé la clase de boxeo más grande del mundo, hablé con Hugo López-Gatell y no sabíamos lo fuerte que iba a ser la pandemia. Y justo un día antes que la OMS dijera que era una pandemia, no recuerdo bien, yo tenía ya planeado con Clara Brugada la clase de boxeo más grande del mundo. Yo era comisionado nacional de boxeo, era en el Zócalo. Adultos mayores, niñas, niños, iban a ir ahí. Era espacio abierto, pero no sabíamos. Hugo, ¿cómo ves? Mañana es. Ella empezaron todas las mañaneras. Todavía no, ya me acordé, todavía no era el famoso encerrón, el quédate en casa. Y me dijo, pues yo creo que podríamos posponer. Pero quien tomaba la decisión final era yo. Y le dije, ¿sabes qué? Déjame pensar y te marco al ratito. Me senté, me quedé pensando y dije, a ver, para empezar, y ahí entra el sentido común. Se cancela la Champions League, la Fórmula 1 se cancela, Disneylandia cierra, y México pone la clase de boxeo más grande del mundo. No, no es lo correcto. Hugo, ¿sabes que ya tomé la decisión? En efecto, la cancelo, ya hablé con Clara, Clara iba a traer a toda la gente de Iztapalapa, la cancelamos, esto fue en conjunto, mira qué coincidencia, Hugo, Clara y yo, cancelemos, pospongamos, te pido un favor, mañana en la mañanera di que se pospone porque hay mucha gente ilusionada. Y Hugo al siguiente dice, hable con Miguel Torruco y se pospone la clase de boxeo. Era cuando nadie sabía qué iba a pasar. Tomamos la decisión correcta, en colectividad y en conjunto. Entonces, somos buenos compañeros todas y todos. Ya las encuestas decidirán quién es la mejor opción para la Ciudad de México, pero respondiendo a tu pregunta de por qué Miguel Torruco, porque me considero un hombre preparado, honesto, listo para enfrentar cualquier problema y sobre todo porque sé solucionar, sé resolver las cosas. Como vengo de la escuela también de la iniciativa privada, yo estoy muy en contra de la burocracia. Para mí la burocracia es un sinónimo de corrupción. Yo me gusta ser ágil, me gusta tomar decisiones, planear bien y resolver. Hay grandes problemáticas en la ciudad, como la movilidad. Todo el mundo pasamos horas sentados en el automóvil. Hay soluciones. Tuve la oportunidad de ir a Shenzhen, que es una de las ciudades inteligentes más grandes del mundo, donde existe una solución de una conectividad, de resolver simplemente los temas de los semáforos, conectar todo, te detecta cuántos automóviles van. Es implementar tecnologías, implementar innovación. No son propuestas, es lo que vi allá. Seguridad. Como el padre de transporte familia, público tendría que ser algo por central, supuesto. ¿no? Mira, lo que la doctora Claudia Sheinbaum hizo. Sí, porque ahí influye todo, pero influye el tráfico, pero también tienes que desarrollarlo con un transporte público digno, de calidad, que la gente pueda ir segura y tranquila. La doctora Claudia Sheinbaum desarrolló algo que bueno, se lo aplaudo y hay que darle continuidad a eso. Justamente ahí en Iztapalapa generó un segundo piso con el presidente en el periférico de transporte público y eléctrico. La doctora, como es gran ambientalista, pensó en esas energías renovables. Entonces, un segundo piso de trolebús elevado. Hay que extenderlo por toda la ciudad, hacer un gran análisis y extenderlo. Eso es lo que se debería hacer. Los teleféricos urbanos, pues bueno, en Bolivia puedes ver que
que Bolivia se mueve por teleféricos. Se están construyendo más. Hay que continuar con ese gran proyecto de colectividad para darle esa conectividad a esa gente que requiere de poder llegar a su trabajo más temprano, poder dormir más horas, llegar a su trabajo a tiempo, poder descansar más, tener seguridad. Miguel, ¿qué te pueden criticar? Yo te lo pregunto así. Sí. O sea, te conozco, hemos conversado, pero una cosa es eso y otra cosa es hablarle a la audiencia. Tú puedes mirar a los ojos a los simpatizantes de la 4T, a los obradoristas y decir, hey, a mí búsquenme, rásquenle, yo soy firme en no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Así es. Afortunadamente, de donde vengo, con la educación que tengo, pues no estoy en el proyecto de nación por necesidad, sino por convicción. Estoy por decisión propia, porque sé que puedo ayudar y sé que puedo aportar y sé que puedo sumar. El conocimiento que he adquirido, sea mucho o sea poco, a nivel nacional e internacional, lo puedo aplicar en la ciudad y también a toda la gente que pueda apoyar. Estoy aquí porque me gusta servir, ayudar. Sé que tengo el conocimiento, las actitudes y la actitud para poder desarrollar y dar un paso más allá en cuanto, es que hay palabras que no puedo decir porque el INE seguro está ahí de metiche, pero tengo una lista de propuestas que en su momento las daré. Una lista que vengo generando de años atrás para poder solucionar las problemáticas de la ciudad, habladas con el sector popular, con el sector empresarial, que es fundamental también en la Ciudad de México. Debe de haber una unidad, debe de haber una hermandad en la Ciudad de México, hombres y mujeres de todos los extractos socioeconómicos, porque si nos va bien abajo, nos va bien arriba, pero primero privilegiar a los que menos tienen y darle oportunidad también a los que generan empleo. Siento que se puede hacer como un reloj, son unos engranes. Un reloj no te da la hora exacta si hace falta un engrane. Y siento que en toda la ciudad, toda la ciudadanía, hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, obreros, empresarios, todos somos un engrane de este gran reloj para dar la hora exacta y salir adelante. Más allá de los resultados, ya regresaré para ir cerrando, Sí, sí. Miguel, porque sé que tienes que ir a la Cámara de Diputados también. Sí, sí. Más allá del resultado, ¿tú ves alguna posibilidad de que de que un compañero, ya sabes a qué me refiero, muchos ven con preocupación que no hayan salido las cosas tan... Que alguien no reconozca el resultado. Ya lo dijiste tú. Sí. Mira, yo te puedo hablar por mí. Yo confío en mi partido, confío en mi persona y confío en los resultados de la encuesta. Y sean los resultados que sean, nos favorezcan, que yo creo que nos van a favorecer. O no, vamos a aceptar el resultado por honorabilidad, por compromiso con el partido y más allá de todo, lo más importante, el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador tiene que tener continuidad. O sea, no es quítate porque yo voy o yo me considero que soy don Juan y soy el mejor. No. Que esté la mejor persona posicionada, que esté la mejor persona capacitada, que esté la mejor persona con la ideología del pensamiento del presidente de izquierda, que pueda darle colectividad, que pueda dar esa igualdad, esa justicia social que requiere la Ciudad de México, ese bienestar, esa prosperidad compartida. Esa es la gran finalidad de ganar la Ciudad de México, que esté la mejor persona para darle continuidad a este proyecto y sacar adelante este proyecto de nación que inició con tanta lucha, con tantos años, con tanto sacrificio Andrés Manuel López Obrador. ¿Caballo que alcanza gana? Te pregunto porque las encuestas dicen que sí, van adelante una compañera y un compañero tuyo por lo menos. Mira, hay que ser realistas también. En este momento, que ayer me destapé y me inscribí, arranco en tercer lugar. Esa es una realidad. Tercer lugar, así lo asumo. Así estamos, en un tercer lugar, pero caballo que alcanza, gana. Tenemos la ideología, tenemos la fortaleza, tenemos el sentimiento social, las ganas de poder dar esta justicia social, el conocimiento, el cariño de la gente, que eso, bueno, se le olvida a muchos. Yo no me dedicaría a esto
si saliera a las calles y recibiera pura mentada de madre, perdón por la palabra. Yo sí te puedo, ahora sí que perdón por presumir, pero salgo a las calles y recibo mucho cariño de la gente. Miguel, sigue adelante. Miguel, vas muy bien. Miguel, apóyanos con esto. Me dan papeles. Puedo apoyo y soluciono lo que está en mis manos. Esa es la finalidad, ayudar a la gente. Si yo salía el día de mañana a las calles y no fuera así, prefiero retirarme. ¿Qué necesidad? Como diría Juanga, me podría dedicar a la empresa, que estoy contento ahí y me podría ir muy bien también. Es lo que también me dediqué desde chamaco. Pero esto me apasiona. Estoy aquí por decisión, por convicción, por amor, por cariño al pueblo. Broma, ¿no? Dices, chamaco. Señor Miguel Torruco. Sí, ya tengo hasta mis canetas acá. Oye, Miguel, nada más para aclarar, porque hay muchos de mala entraña y de alguna manera nos han relacionado por años, porque piensan que la simpatía que pueda tener uno por tal o cual personaje, incluso desde antes que fueras diputado, lleva un signo de pesos. No hay un solo centavo que nos haya unido a Miguel Torruco Garza, ni con Miguel Torruco Márquez. Es más, hay que aclarar, perdón que te interrumpa, pero yo recuerdo que mi padre hizo un tianguis turístico y mi padre invitó a los youtubers y tú fuiste el primero en criticar, decir que les pagaron, nos pagaron, no se les pagó. Y creo que en un restaurante nos vimos, nos saludamos, yo te vi así de, hijo, este es el que nos atacó y ni culpa, ¿no? Digo, yo era un invitado más. Pero tú fuiste el primero que levantó la voz y decir, oye, pues, ¿por qué están invitando a los youtubers? Si hubo boleto de avión, no hubo boleto de avión. Y te aclaramos que no había boleto de avión, que había invitación, pero tú levantaste la voz sin censura, literalmente. Y si algo hay que aclarar es que sí somos amigos, nos conocemos, nos respetamos nuestros trabajos, pero tampoco hay necesidad mira, yo si por algo te respeto, es porque no eres chayotero. Y hay que aclarar eso. Por si hay algún chismoso por ahí que ande diciendo, Vicente Serranos de primera. Te agradezco mucho, Miguel, por tus generosas palabras. Y para cerrar, debo de admitir que parte de esto que hemos conversado me conmueve, porque hablas con veo a un diputado frente a mí, pero que cuando habla de su familia se convierte en el hijo, el esposo, el padre, y creo que es de reconocerse el papel que le das, el rol que juegas en tu familia, y creo que eso no se escucha muy seguido en la política, Miguel. Mira, esta decisión no la hubiera tomado sin antes hablarlo con mi esposa, que la amo con todo mi corazón. Bueno, imagínate, me llega nada más a pensar de ella. La amo con todo mi corazón, me apoya en todo. Tengo 2 niños, una niña de 3 años y uno de 1. ¿Y por qué vas a llorar, diputado? No, ya te emocionaste. Me emociona porque pienso en mis chiquitos. Y, perdón, es que sí, lo único que me pesa en cuanto a este sacrificio es el tiempo con ellos. Perdón, pero no soy de quebrarme, pero la familia lo es todo. Y lo hablé con mi esposa y estamos conscientes de que si se llega a dar esta oportunidad, habría menos tiempo familiar, pero es un sacrificio que estamos dispuestos a tomar por el bienestar de la Ciudad de México. Te agradezco por tu generosidad. Gracias. No es común ver estas cosas. Y digan lo que digan, me vale. Amo a mi familia. Digan lo que digan. Que si me quiebro o no me quiebro, soy muy transparente, así me conoces, así soy, así siempre seré. Un cargo no me hace ni me deshace. Yo soy Miguel Torruco Garza, he construido mi vida a base de honestidad, trabajo, resultados. Si estoy en esto para ayudar al pueblo de México, a la ciudad, estaré. Si no, no se me cierra el mundo. Miguel Torruco, gracias. Gracias a ti por la generosidad, por venir, y éxito, que sea lo mejor para la ciudad y para México, porque estoy seguro que si en algún momento los resultados de la encuesta no te dieran, vas a seguir en tus trincheras siendo protagonista. Me apasiona mucho, y yo te digo una cosa, aquí enfrente de todos. Si no es en el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador,
me retiro de la política, no tengo necesidad. Mi convicción está con el proyecto Nación de Andrés Manuel López Obrador, ahora con el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para darle continuidad a este gran proyecto de nación tan histórico de transformación, de una prosperidad compartida en todo nuestro país y un desarrollo de la patria. Si no es en el proyecto de nación, me retiro de la política. Mi querido Toño, es Miguel Torruco Garza, diputado federal de Morena, hijo del secretario de Turismo Miguel Torruco Márquez, hablando con nosotros sin censura de sus aspiraciones, del anuncio de su registro como aspirante formalmente ya a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación y en consecuencia buscar en algún momento la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El más joven de los aspirantes, hablando con nosotros sin censura. Y pues me identifico mucho con lo que acaba de decir Miguel Torruco. Yo también en estos años de pandemia conseguí ampliar mi familia con 2 hijitos. Por supuesto que se nos puede entrecortar la voz por ese tiempo perdido que utilizamos en todo caso para servir al prójimo, para servir a México. El periodismo pues también es una forma en todo caso de lucha en este tipo de circunstancias. Y mire, qué interesante entrevista con el diputado Miguel Torruco, quien hoy aspira a convertirse en el coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. Estamos, de hecho, a punto también de escuchar la entrevista. Estamos a punto de regresar nuestro enlace a la Ciudad de México. Pues tenemos otra entrevista con otro aspirante, pero a la gubernatura de Yucatán. El programa se va a poner muy bueno, no se vaya a ninguna parte.